Plan Lazo, estrategia para erradicar la violencia tripartidista en Colombia entre 1962 y 1965. La década de los años 1960 fue convulsa en Colombia y en el mundo. La vida política, social y económica del país cambió con dramática celeridad, producto de vaivenes geopolíticos surgidos del nuevo orden mundial, los constantes avances tecnológicos y el incremento de las tensiones de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la ahora extinta Unión Soviética. En Colombia se acentuaron odios y pugnacidades ideologizados sin fundamentos sólidos tras la aceptación de la Alianza para el Progreso implementada por la administración de John Fitzgerald Kennedy para el continente como réplica a la reconstrucción de Europa mediante el Plan Marshall. Pronto se multiplicó la violencia tripartidista, explotando el prolongado y mutuo apasionamiento de liberales contra conservadores y viceversa, materializado en varias guerras civiles anteriores. El Partido Comunista Colombiano cooptó a favor de su proyecto político totalitario la siniestra práctica de la combinación de las formas de lucha en pos de la toma del poder. Ansiosos de imponer el objetivo internacional soviético del totalitarismo marxista-leninista, a comienzos de 1960, los dirigentes comunistas colombianos visibilizaron el accionar clandestino de las repúblicas independientes en la cordillera andina y la Orinoquía y argumentaron como referente de lucha combinada contra el capitalismo y la oligarquía el triunfo de la Revolución Cubana para cumplir el programa subversivo de Kremlin tendiente a universalizar la dictadura del proletariado. Producto de los intentos subversivos y terroristas del autodenominado Movimiento Obrero Estudiantil Colombiano, por sus siglas MOEC, pronto surgieron las FARC, el ELN, el EPL y luego el M-19, agrupaciones constitutivas de la columna vertebral de violencia narcoterrorista que infortunadamente aún acecha a Colombia en plena tercera década del siglo XXI. En medio del complejo entorno político e ideológico de los años 1960, el general Alberto Ruiz Noboa ocupó sucesivamente los cargos de comandante del ejército y luego de ministro de guerra a partir de 1962. Su paso por las dos privilegiadas posiciones del alto mando castrense colombiano indujo la modernización y profesionalización de las fuerzas militares, la claridad conceptual frente a los interminables conflictos armados internos, motivados por parejo en ese momento por el cinismo y la mala fe de los tres directorios políticos de los partidos conservador, liberal y comunista. Para el efecto, en las zonas afectadas por la violencia tripartidista, la respuesta del Estado alrededor del Plan Lazo se concentró en oxigenar un enfoque renovador, moderno y concreto de la misión de las fuerzas militares y de policía frente a la problemática social del país, evaluada y sugerida desde la década anterior por las misiones internacionales Curry, Lefebvre y la CEPAL. La novedosa visión estratégica propendió por la pacificación del país por medio del Plan Lazo, refrendado con la baja en combate de legendarios bandoleros que, financiados e instigados por los dirigentes nacionales y locales de los tres partidos mencionados, asolaban a Colombia escudados en la protección de sus irresponsables padrinos y que para la opinión pública se limitaba a reconocerlos por pintorescos remoquetes tales como Chispas, Desquite, Sangre Negra, Tarzán, Veneno, Resplandor, Alma Negra, Mariachi, Tiro Fijo, Puente Roto,
zarpazo, el zarco, etc. Para erradicar las cuadrillas de delincuentes y consolidar las áreas afectadas por la segunda violencia ocurrida entre 1958 y 1965, el Plan Lazo combinó labores de inteligencia con operaciones sorpresivas efectuadas por grupos de localización de bandoleros, complementadas por ingentes dosis de acción cívico-militar y tareas de integración con la comunidad. Al mismo tiempo, se invitaba a los campesinos a no apoyar a los forajidos y se conminaba a los bandoleros a desmovilizarse. El Consejo de Ministros y el Congreso de la República aprobaron el Plan Lazo como un componente cívico-militar que comprometía a todo el Estado, no solamente al estamento castrense, y estaba diseñado para involucrar a las Fuerzas Armadas en proyectos específicos de beneficio comunitario con recursos propios del presupuesto nacional y otros del programa Alianza para el Progreso implementado por el gobierno de Estados Unidos para toda Latinoamérica. Con muchas expectativas y esperanzas para regiones asoladas por la violencia tripartidista, el Plan Lazo inició en septiembre de 1962 con una operación combinada de antiviolencia liderada por la 8ª Brigada del Ejército en límites de los departamentos de Valle y Caldas, el que más tarde se dio territorios para crear los departamentos de Quindío y Risaralda. Fue un programa de acción cívica para suministrar servicios sociales permanentes o semipermanentes, coordinados por un ente interinstitucional denominado el Consejo de Acción Cívica, responsable de determinar proyectos de desarrollo comunitario que las agencias civiles del Estado o la empresa privada no pudieran o quizás no quisieran acometer. En tales casos, los proyectos se asignarían a las Fuerzas Armadas, las cuales lo realizarían y administrarían con todas las formalidades legales vigentes en la época. En contraste con su altruista contenido y claridad conceptual, debido a la corrupción, la politiquería y las ambiciones individualistas de élites ávidas de poder, el Plan Lazo decayó por mala conducción de la dirigencia civil, celosa de que los militares tuvieran más preeminencia que los jefes políticos tradicionales en las relaciones con la comunidad. De remate, la fatídica muerte de Kennedy, la guerra del Vietnam y otros eventos internacionales cambiaron el foco de los objetivos de la Casa Blanca en el hemisferio. Así, se perdió la oportunidad para aplicar sostenidamente las nuevas medidas pacificadoras integrales propuestas por el Ministerio de Guerra, las cuales incluían asistencia socioeconómica con programas mixtos de seguridad y desarrollo nacionales, que habrían cambiado exitosamente la industria agropecuaria y enrumbado a Colombia a escenarios favorables en otros campos del crecimiento armónico de la nación. Sin duda, esta es una de las razones para que 6 décadas después la violencia perviva en diversas regiones del país. Les habló Luis Alberto Villamarín Pulido, autor del libro Plan Lazo, estrategia para erradicar la violencia tripartidista en Colombia durante el lapso 1962-1965.